madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. Actívate, en la unión está la fuerza. Por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Bienvenidos todos a este su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la sociedad democrática venezolana para compartir con todos ustedes, más allá de cualquier distingo puntual, partidista o ideológico, la angustia, la preocupación, la justa indignación por lo que ocurre en nuestro país y también la certeza, la confianza, la esperanza de que trabajando juntos, de que remando unidos en la misma dirección, seremos capaces de construir la Venezuela de trabajo y de respeto, la Venezuela con alimentos y con medicinas, la Venezuela con democracia y con libertad, que todos necesitamos y que ciertamente todos merecemos. Una importante cantidad, un auténtico cúmulo de noticias vinculadas con el tema económico rompen el celofán en esta madrugada del viernes 25 de octubre. Sin embargo, la más importante de todas, sin duda alguna, es la referida a la licencia emitida ayer por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos que protege a Citgo de cualquier transacción relacionada con la venta o transferencia de sus acciones hasta por lo menos el próximo 22 de enero del 2020. Ya acá en La Fuerza es la Unión nos ha explicado el doctor José Toro Hardy la importancia de Citgo como activo de la República, las circunstancias que han estado en el entorno de todo este debate que ha puesto en peligro la propiedad de la nación venezolana sobre Citgo, y ahora tenemos esta resolución. Por eso es muy importante que sea precisamente el doctor Toro Hardy, economista, fue miembro del directorio de PDVSA cuando PDVSA era una de las 4 empresas petroleras más importantes del planeta, un profundo conocedor de la materia, que nos explique los alcances y los matices que tiene esta medida, cuál es su importancia en la coyuntura cuando estaba en peligro la propiedad sobre el activo y por qué esta protección hasta el 22 de enero del 2020. ¿Qué tendría que pasar de aquí a enero del 2020 para que este peligro remita? Muy buenos días, doctor Toro Hardy. Gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Le escuchamos. Muy buenos días, Chugo. Ciertamente lo que en este momento está ocurriendo con la protección que le tiene el gobierno de los Estados Unidos es una buena noticia para los venezolanos, pero recordemos que es solamente una buena noticia por los próximos 90 días, que después hay que enfrentar la situación y eso nos debe llevar a buscar una solución antes de esa fecha. ¿Qué significa buscar una solución antes del 22 de enero? Es decir, ¿cuál es el margen de maniobra que tendría la nación venezolana? Y digo la nación venezolana porque aquí tiene un protagonismo muy importante el gobierno del presidente encargado Juan Guaidó, que es quien tiene reconocimiento por parte del gobierno norteamericano y los tribunales norteamericanos, pero obviamente también podría haber una posibilidad de interferencia por parte del régimen de Maduro. Repito, ¿qué tendría que hacer la nación venezolana de aquí al 22 de enero del 2020? Es decir, apenas 90 días para conjurar estos peligros que se ciernen sobre Citgo. Bueno, tenemos que hacer un poco de historia, ver de dónde salen estos monumentos para entender el peligro en el cual estamos en este momento. Para el año 2017, PDVSA se venía endeudando irracionalmente, vertiginosamente. No se estaba endeudando PDVSA para invertir en planes de la industria, para mejorar nuestra capacidad petrolera, para hacer planes de mantenimiento de las refinerías. No, se estaba endeudando para pagarle esos recursos al gobierno venezolano, al régimen venezolano, que los gastase en estos planes de demagogia que venía adelantando también de manera bastante irracional. Ahora bien, para el año 2017 vencían $7.100 millones en bonos que PDVSA no tenía cómo pagar. Intentó pues canjearlos por otros que venciesen en el año 2020, y ahí el nombre de bonos 2020. Ahora bien, nadie quería aquellos bonos, porque todo el mundo en los mercados financieros dudaban de la capacidad de PDVSA para poder cancelarlos. Tuvo que hacer PDVSA una serie de maniobras bastante irregulares. La primera,
de los 7.100 millones de dólares que quería canjear, solo pudo canjear 2.200 millones de dólares. Para hacerlo, entregó a cambio de esos 2.800 millones, 3.400 millones que vencerían en el año 2020. Son los el problema que tenemos ahora. Para poder hacerlo, ofreció unos rendimientos groseros en los mercados financieros. La tasa interna de retorno a aquellos bonos así canjeados era casi del 20%, 19,8%, lo cual significa los bonos basura de los fracas. Pero aún así el mercado no quería los bonos. Entonces procedió a entregar en garantía el 50,1% de las acciones de Citgo, que es el principal banco comercializador de petróleo venezolano. Esos son los bonos que en este momento están venciendo y que nos ponen en una situación sumamente difícil. En este momento, en el día 28, en 4 días hay que entregar 913 millones de dólares que PDVSA no los tiene, no tiene cómo pagarlos. Se corría, por tanto, el riesgo de perder el control de Citgo. Es más, el Departamento del Tesoro había aprobado el año pasado una licencia llamada licencia número 5, donde establecía que si no se pagaba a PDVSA esos 913 millones de dólares, los tenedores de esos bonos podrían tomar el control de PDVSA. Eso era el control de Citgo. Eso era muy grave para Venezuela. Guaidó le pide al gobierno de los Estados Unidos buscar algún mecanismo de protección. Entonces, el 15 de agosto, hace apenas le dio el presidente Trump una orden ejecutiva que protegía todos los activos de la República de Venezuela en el territorio de los Estados Unidos, de manera que no se podía transferir la propiedad de esos bonos aún en el caso de que PDVSA no pagara. Sin embargo, surgió una duda muy grande. ¿Cuál era la decisión que se aplicaba legalmente en los Estados Unidos? ¿La decisión del Departamento del Tesoro del año 2018 o la reciente decisión del presidente Trump? Existía una duda. Allí las leyes son muy difíciles, son muy estrictas, y parecía que lo que iba a prevalecer era la orden del Departamento del Tesoro, y por lo tanto estábamos en grave riesgo de perder el control de Citgo. Sin embargo, el gobierno de los Estados Unidos ayer justamente aprobó una nueva decisión que deja claro el asunto y establece que hasta el 22 de enero del 2002 no se puede hacer la transferencia de la propiedad de esos bonos, que Citgo queda protegido y no puede ser embargada. Pero lo que está diciendo el Departamento del Tesoro a la vez es: busquen una solución con los tenedores de esos bonos, busquen algún mecanismo. Porque, mira, de nuevo probarse esta decisión del gobierno de los Estados Unidos, Citgo no le hubiese quedado otro recurso que ir ante los tribunales de los Estados Unidos y pedir allí que la emisión de esos bonos se hizo de manera irregular. En efecto, lo explico. Cuando se emiten en el año 2017 esos bonos 2020, se requería, de acuerdo con el artículo 150 de la Constitución, la aprobación de la Asamblea Nacional. Era un artículo, se trataba de un contrato de interés nacional, pero resulta que la Asamblea negó tal autorización. La Asamblea en aquel momento lo que dijo es: no basta con negociar estos bonos, hay que replantearse una renegociación de la gestión completa de PDVSA. Y tampoco aceptó la Asamblea Nacional que se diese en garantía las acciones de Citgo. Por lo tanto, hubiéramos tenido que ir a los tribunales de los Estados Unidos y pedir la ilegalidad de aquellos fondos, porque sin duda quienes lo compraron sabían que tenían una debilidad jurídica, sabían que no se habían cumplido con los extremos de ley en institución. Eso es lo futuro del Estado. Bien, vamos hoy tenemos los tribunales de los Estados Unidos para que se decida esa situación, o bien debemos buscar un mecanismo como el que ayer se logró. Doctor Toro, se escucha con mucha dificultad. Que se escucha con mucha dificultad en la parte final. Sí, esas cosas pasan a veces en las líneas. Yo creo que vamos por la vía correcta. Porque mira, el problema no es solo los 913 millones de dólares que vencen ahora, el que vencían pasado mañana y que habrá que pagarlo.
problema es que en medio de esa acción irresponsable de PDVSA, no solo se endeudó canjeando esos bonos 2020, dando garantía del 50,1% de las acciones de Ciclo, sino que paralelamente le pidió 1.500 millones de dólares más a la empresa rusa Rosneft, a cambio de lo cual dio en garantía el 49,9% restante de las acciones de Ciclo. De manera que Ciclo está 100% hipotecada. Si hubiésemos tenido que pagar ahora 913 millones de dólares, bueno, no se hubiera podido pagarlo la obligación con Ciclo y hubiésemos perdido el 100% de Ciclo. A los Estados Unidos tampoco les interesaba que una empresa como Rosneft rusa llegase a tener una participación tan importante en el mercado interno de gasolina de los Estados Unidos. Doctor Toro, le agradecemos vivamente que nos haya regalado estos minutos y que nos haya dado esta clase sobre, por así decirlo, geopolítica petrolera, económica mundial y cómo afecta esto la dramática situación venezolana. Muy buenos días, muchísimas gracias. Muy buenos días, tío. Muy buenos días. Era el doctor José Toro Hardy, repito, economista, fue miembro del directorio de PDVSA cuando PDVSA era efectivamente no esta ruina socialista de hoy, sino la cuarta empresa petrolera más importante del mundo. Nos está explicando entonces qué ocurrió con Citgo, cómo llegamos a esta situación. Recapitulo brevemente. Citgo no es simplemente una filial de PDVSA. Citgo es un activo del Estado venezolano, de la nación venezolana, que permitía, éramos prácticamente el único país en el mundo que podía colocar su crudo desde barcos venezolanos, desde tanqueros venezolanos, en terminales venezolanos en territorio norteamericano para que se trasladara por oleoductos, propiedad de Citgo, hasta refinerías, propiedad de Citgo, en territorio norteamericano, repito, y de allí, de esa refinería, la gasolina ya producida, ya refinado el crudo y convertido en gasolina, iba a unas 14,000 y tantas estaciones de servicio en territorio norteamericano, en nuestro principal cliente. Imagínense ustedes, el petróleo venezolano tenía entonces de esa manera el privilegio de salir desde el pozo en Venezuela hasta el tanque de gasolina en cualquier auto en Norteamérica, que era nuestro principal mercado. Bueno, esa joya de la corona se puso en peligro porque estos malandros, estos irresponsables, en primer lugar emitieron un bono dando como garantía el 51% de las acciones de Citgo. Y luego comprometieron el resto, el 49% de las acciones de Citgo en otro préstamo que le quitaron a los rusos de Rosneft. ¿Qué les parece? Bueno, con esa hipoteca encima, el gobierno de Guaidó inicia un conjunto de diligencias para lograr evitar que Venezuela perdiera Citgo, que perdiera ese importante activo. Se lograron algunas cosas, sin embargo, había una contradicción en el ambiente. Por un lado, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, la licencia número 5, emitida por el Departamento del Tesoro, había advertido que si no se pagaba la deuda de los bonos, los propietarios de los mismos podían hacer efectiva su acreencia y asumir el 51% de las acciones de Citgo. Por otro lado, había una orden ejecutiva del presidente Donald Trump diciendo que esos activos estaban protegidos. Había una contradicción allí. Ayer, apenas a 48 horas del vencimiento de los bonos, emite el Departamento del Tesoro una nueva licencia protegiendo los activos de Citgo, evitando cualquier transacción sobre las acciones de esta empresa, por lo menos hasta el 22 de enero del 2020. Ojo con esto porque es muy importante. Son 90 días apenas para hacer lo que haya que hacer en función de solventar la situación de deuda mal adquirida por el régimen madurista con estos acreedores y de esa manera regularizar esa situación, preservando la posesión de Citgo por parte de la nación venezolana. Evidentemente es un triunfo de Venezuela, es una derrota para Maduro y su proyecto de arruinar a nuestro país, pero todavía queda bastante por hacer y esto va a ser materia, por supuesto, de análisis y de estudio. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión.
Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. El doctor José Eduardo Troconis y sus especialistas invitados le ayudarán a obtener cada semana el secreto para mejorar su calidad de vida en RCR Salud. Usted podrá comprobar la veracidad de las tradicionales técnicas y últimas tendencias que se divulgan acerca de la salud y la medicina en nuestra sociedad. Hay mucho más dedicación y hay mucho más experiencia. Tenemos las herramientas. RCR Salud, todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Amanecer con fuerza. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Les decía al principio del segmento anterior, antes de iniciar nuestro intercambio con el doctor José Toro Hardy, que amanece esta madrugada del 25 de octubre llena de información, sobre todo del campo económico, información que afecta nuestra vida. La más importante de todas estas informaciones obviamente tiene que ver con el tema Citgo, y por eso la privilegiamos dándole todo el primer segmento a esta entrevista tan iluminadora que nos dio el doctor Toro Hardy. Sin embargo, vamos a repasar rápidamente cuáles son estas otras informaciones. Hoy, uno de los titulares de los portales, en este caso del nacional.com, nos dice lo siguiente: Cámara Venezolana de la Construcción reporta 74% de disminución en su actividad. Esto es importante tenerlo claro, sobre todo, lo digo con todo respeto, pues las personas que aún le dan algo de crédito a la palabra del régimen de Maduro. Recuerden ustedes que todos los jueves el señor Mauro Moros emite una cadena, él lo llama los jueves de vivienda, que es un proceso sistemático de mentira e intoxicación, ¿no? Diciendo, la gran misión Vivienda Venezuela, que ha construido yo no sé qué cuántos apartamentos y casas y tal y cual, y resulta que tanto el reporte del Banco Central de Venezuela, que nos dice que la caída de la actividad económica en el sector construcción es del 95%, repito, el Banco Central de Venezuela, es decir, quien le lleva las cuentas a Maduro, pues, y quien pone las cuentas como a Maduro le interesa. Sin embargo, el Banco Central de Venezuela, insisto, reporta siempre unos niveles de actividad económica en el sector construcción prácticamente mínimos. Y el sector privado también nos lo reporta. Repito el titular entonces: Cámara Venezolana de la Construcción reporta 74% de disminución en su actividad. Esto es muy grave, no solamente porque desmiente todo este cuento absurdo del señor Maduro Moros a propósito de este programa bandera, un programa bandera en materia publicitaria, no en materia de vivienda, como es la Gran Misión Vivienda Venezuela, sino porque además esto afecta tremendamente nuestra calidad de vida. El motor empleador de la economía venezolana siempre fue el sector construcción. Que el sector construcción hoy reporte 95% de reducción en el sector público y 74% de reducción en el sector privado, es lo que explica los niveles atroces de penuria económica y de deterioro del empleo en nuestro país. Sigamos con otras informaciones, repito, también muy importantes en la mañana de hoy, viernes 25 de octubre. Consecomercio: la decisión del Banco Central de Venezuela sobre los créditos puede traer complicaciones al sector. Nos estamos refiriendo a una decisión del Banco Central de Venezuela que ordena el anclaje de los créditos comerciales al dólar oficial.
esta resolución del Banco Central de Venezuela del día de ayer, a propósito de los créditos comerciales y su vinculación, su anclaje con la paridad oficial del dólar, puede ser entendida de alguna forma como una dolarización subrepticia. Sigue siendo informal, sigue siendo vergonzante en todo caso, no lo asume a plenitud, pero una dolarización de la economía, y el sector comercio, Concecomercio, dice, bueno, vale, o estás dolarizando la economía o no lo estás haciendo, pero no puedes proceder con esos niveles de irresponsabilidad. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué está pasando con el precio de la gasolina hoy? Pero hoy nadie sabe cuál es el precio de la gasolina. En cualquier caso, lo que tú pagues por la gasolina siempre implicará un incremento de millones % sobre lo que es el último precio oficial registrado. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, porque estamos en manos de unos irresponsables y unos sujetos absolutamente incapaces de asumir con propiedad las decisiones que tienen que hacer en materia económica, y que entonces prefirieron, en vez de tener una política clara de precios internos del combustible, tener esta situación en la que hoy estamos. Tú llegas a la estación de servicio, en el caso de Caracas, porque en el resto de todo el país la situación es muy distinta, y ya explico cómo y por qué. En Caracas, tú llegas, tú llenas tu tanque de combustible y le das al trabajador de la estación de servicio literalmente lo que te da la gana. Literal. Porque lo que le des está muy por encima del precio regular. Hay gente que da 100 bolívares, hay gente que da 500, hay gente que incluso da 1 kilo de arroz o un plátano, o un cambur X, ¿no? Porque lo que le des significa una retribución muy por encima de lo que es el precio oficial. Eso en el caso de Caracas. En el caso del interior es muy distinto, porque el caso del interior, casi todo el país está sometido a unas restricciones brutales, y por el contrario, allí sobre todo en los estados fronterizos, la gasolina se paga, si se consigue es en dólares a muy, muy alto precio, al precio de la matraca rojiverde que maneja el negocio de la gasolina. Otra información destacada en esta madrugada del 25 de octubre del 2019, una aclaratoria que hace la Cámara Inmobiliaria de Venezuela. La Cámara Inmobiliaria de Venezuela emitió un comunicado sobre una sentencia del TSJ de Maduro. Esta sentencia indica que se pueden pactar los alquileres en divisa, en moneda extranjera. La Cámara Inmobiliaria advierte que efectivamente los alquileres se pueden pactar legalmente en moneda extranjera, pero que el pago debe realizarse en bolívares al cambio vigente en el momento en que el pago se produce. Esta es una precisión realmente importante, porque, como les digo, ante esta situación que vivimos, ante esta situación de déficit de Estado, entonces son los particulares, es la sociedad civil, son los gremios quienes tienen que intentar poner orden en este desastre. Entonces, frente a esta decisión, a esta resolución del TCJ, y frente a la anterior resolución del Banco Central, entonces son los organismos privados, son los ciudadanos los que producen estas aclaratorias para despejar la incertidumbre a propósito de estos temas que son cotidianos y cercanos para todos nosotros. Cambiando radicalmente la temática, quiero dedicar los últimos minutos de este segmento a una nota luctuosa. Ayer falleció un distinguido venezolano, un luchador social, un dirigente político, y sobre todo un venezolano muy honesto, muy, muy, muy honesto. Me refiero a Eduardo Pozo. Eduardo Pozo, el flaco Eduardo Pozo, conocido por sus amigos más cercanos como el Polaco, por su fisonomía. El venezolano Eduardo Pozo, repito, fue un luchador social, fue un dirigente político honestísimo, de esos que
cuya imagen, cuya figura uno puede traer a la memoria cada vez que se trate de reivindicar la política como oficio, la política como entrega, la política como apostolado. Yo quiero unirme pues a todas las voces que han expresado su pesar por el fallecimiento de Eduardo. Quiero darle mi palabra de condolencia a Ercilia, su esposa, y a sus hijos, a su legión de amigos, de seguidores. Brille para él la luz perpetua y honora su memoria. Y creo que el mejor homenaje que podemos darle a alguien como Eduardo Pozo es continuar, perseverar y ser más eficientes en la lucha contra este régimen que ha significado ciertamente un deterioro atroz, no solamente de la condición, de la calidad de vida de los venezolanos, sino también de la política como oficio, de la política como concepto. El Papa alguna vez dijo que la política es la forma más alta de la caridad. Sí, la política, pero la politiquería es algo muy distinto. Y cuando vemos lo que tenemos en este país, sobre todo desde hace 20 años para acá, bueno, eso es politiquería, y politiquería burda, burda y dañina. Y frente a ese ejercicio atroz de la función pública, se levanta la figura y la memoria de hombres como Eduardo Pozo, que supieron dar cátedra de honestidad desde precisamente el ejercicio de la política. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Este y todos los domingos, conversaciones con Gustavo Trías. Crónicas, testimonios, anécdotas, cuentos de programas de radio y televisión de otros tiempos, de sitios de diversión en todo el mundo, compositores, políticos, artistas de cine famosos, todos tienen historias, todos los domingos a las 9 de la mañana, historias bien contadas. Sintonícenos a través de rcr.tv, @rcr750, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Como ustedes saben, los viernes para nosotros son viernes de emprendimiento y uno de los sectores de la actividad cultural venezolana donde hay un ejemplo de emprendimiento más claro es en el sector cine. Allí existe un circuito que se llama Gran Cine. Gran Cine no solamente es un circuito para promover exhibición de films o para organizar festivales. Gran Cine se ha transformado incluso en una fábrica de cine porque tiene iniciativas para enseñar a niños y jóvenes a cómo ser productores, cómo ser actores, cómo ser directores de cine y a generar sus propios cortometrajes. Todo eso lo hace este macroemprendimiento conocido como el Circuito Gran Cine. Tenemos en línea a su presidente, al periodista Bernardo Rotundo. Una gran cantidad de temas que tocar con él. Están en cartelera, al menos que yo recuerde, 2 festivales muy importantes, el Festival de Cine Español, el Festival de Cine de los Países Bajos, y hay anuncio de varios estrenos de películas venezolanas. Pero dejemos que sea el propio Bernardo quien nos indique cuáles son las últimas novedades en el sector. Bernardo, gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué nos trae de nuevo Gran Cine a los caraqueños, a los venezolanos? Te escuchamos. Hola,
Chugo, ¿qué tal? Gusto oírte y a todos los radioescuchas que, bueno, van a oír ahora sobre lo mejor del buen cine que está en nuestras carteleras locales. Ciertamente, estamos ahora ya casi que al cierre del tercer festival del Reino de los Países Bajos, Holanda, más conocido aquí en Venezuela. Tenemos el Gran Cinemóvil, que es una opción, digamos, una alternativa ante la dificultad económica que está viviendo nuestro país y que no hay economía, no rinde pues para que la gente pueda entretenerse y divertirse. Entonces una opción es poder ir esta noche a las 6 de la tarde a la Plaza Bolívar de Chacao a ver una película holandesa o del Reino de los Países Bajos, la película Tulipanes. Eso va a esta película, la pueden disfrutada totalmente gratuita con las proyecciones de las pantallas gigantes del Gran Cinemóvil, pues que adecuamos esos espacios. La película Tulipanes es del Reino de los Países Bajos, Italia, Canadá, una coproducción, y es una historia de amor, honor y bueno, y tiene también algunos rasgos de comedia, un drama. Participa el actor italiano Giancarlo Giannini, y es una historia pues de un holandés que emigra a Italia y empieza a plantar tulipanes. Es una historia de viaje de bicicleta, historias de amor y de mafias. Esta película, bueno, hoy a las 6 de la tarde la podemos ver en la Plaza Bolívar de Chacao. Y el domingo 27 de octubre a las 6 de la tarde podemos ver también Campamento de Madera en la Plaza Bolívar de El Hatillo. Pues va a ser también otra alternativa de programación de cine el domingo. Es una historia que tiene que ver con el significado de la amistad, el Campamento de Madera, y es una historia que es un concurso anual de construcción infantil y dos grandes amigos aprenden acerca de los verdaderos significados de la amistad. Bueno, todas alternativas totalmente gratuitas que pueden ver con el Gran Cinemóvil. Como tú también comentabas, tenemos la película del Festival de Cine Español, que contiene 8 títulos cinematográficos que podrán ver en la sala asociada del trasnocho cultural, los cines paseos, donde podrán ver películas como Abracadabra, que tuvo 8 nominaciones a la Goya, La Niebla y la Doncella, que está recreada en las Islas Canarias y es un thriller de investigación de un crimen, Carmen y Lola, una historia de una adolescente gitana que quiere cambiar un poco la costumbre que hábitos usuales de casarse y más bien empezar a tener una vida independiente, estudiar en una universidad. Está El Reino, que fue la película, digamos, más ganadora de los premios Goya, Incierta Gloria, y está El Estreno, que es una película de Santano, que es distribuida por Gran Cine, que vamos a estrenar próximamente, y La Noche de dos Lunas de Miguel Ferrari, que también esta película venezolana se va a estrenar hoy en los cines de Venezuela. Disculpa, Bernardo, repite lo del estreno de la película de hoy porque la señal hizo confuso el sonido. Repite por favor esa parte. Las Noches de dos Lunas de hasta Miguel Ferrari se estrena hoy en los mejores cines de Venezuela y va a ser una alternativa, aparte de que está ya en la cartelera hace una semana la película Maléfica, que es una de las películas más taquilleras del cine y que todo el mundo está esperando, y también está en cartelera la gran película que es muy comercial pero también tiene valores digamos cinematográficos de calidad artística, que es la película de Guasón. Eso, digamos, un panorama rápido de lo que puede ser las alternativas cinematográficas pues que están ahora en la cartelera local. Estamos conversando con Bernardo Rotundo, presidente y director del Circuito Gran Cine. Nos ha dado un repaso rápido sobre el final del Festival del Cine de los Países Bajos, sobre el comienzo del Festival de Cine Español, algunos estrenos que están en la cartelera. Ahora quisiera preguntarte sobre una polémica que hay en el sector cinematográfico
al parecer, nuevamente el largo brazo de la censura ha querido amordazar a los creadores venezolanos. Hay concretamente el caso de la película denominada Infección, una película más bien, creo que incursa en el género de terror, etcétera, etcétera. O sea, muy lejos de la crítica política o algo así, y sin embargo el gobierno reacciona intentando evitar su estreno. ¿Cuál es la situación con esta cinta venezolana? Bueno, ciertamente se trata Infección, una película de un joven cineasta de apellido Pedota que lamentablemente no la han querido certificar como obra cinematográfica próxima a estrenar. Este cineasta tiene más de 3 meses haciendo gestiones para formalizar pues ese requisito legal, y resulta pues que no hay respuesta del organismo rector de la cinematografía nacional del SENAC. Es una película que es una historia de zombies. Es una historia que tiene de ciencia ficción y recrea pues lo que así es una peste pues que se incuba en los venezolanos, que afecta pues su carácter, su parecer y los torna violentos. Entonces, bueno, la película pareciera que hiciera una analogía con lo que está pasando en el país, y el gobierno se siente aludido y no quiere y ha puesto todos los obstáculos para que la película no se vea. Eso, por supuesto, los gremios y asociaciones del cine venezolano, ANACA, BEPROL, los históricos, ABETCA, han manifestado su descontento y están expresando pues públicamente que se oponen a la censura, porque definitivamente eso es una vil censura, y eso es una expresión pues de un régimen cerrado y autoritario como el que vive ahorita Venezuela, porque entonces esa película, como ellos consideran que hace una alusión a lo que está pasando en el país, entonces hay muchas amenazas con la libertad de expresión y bueno y de creación, y los cineastas venezolanos y todos los que formamos parte de la comunidad cinematográfica venezolana, por supuesto en Chile, nos oponemos a que la película sea vetada o censurada, y pues que se rectifique y que permitan pues que se haga su estreno libremente. Infección, bueno, está amenazada de que no puedan ser vistas los venezolanos, pero esa no es la única película. Acuérdate con el Inca que hubo un episodio, la película estuvo 2 semanas exhibiéndose, los familiares hicieron una demanda, pero como la película tenía los familiares tienen algún acercamiento con el gobierno, entonces la película pues fue prohibida y no se puede ver, y buscaron algunos artilujos el Inca legales que tienen que ver con la lona, justificando pues que no se pudiese, que se prohibiera la película para que con algunos artículos de la juventud, de los niños, jóvenes y adolescentes. Nosotros no estuvimos de acuerdo con esa decisión porque la película tenía clasificación censura C y no podía ser vista por menores de edad, pero bueno, y esa película tú no puedes pasar ahora ni el tráiler. Y bueno, y así hay muchas otras películas que los cineastas se inhiben de estrenar en Venezuela porque sienten la amenaza de un gobierno autoritario y entonces no pueden ser exhibidas libremente en Venezuela. Hay películas documentales que, bueno, no terminan inhibiéndose, pues sus autores de estrenarlas, hasta la de Margarita Cadena, que se llama Las Mujeres del Caos Venezolano. La cineasta no ha querido presentarla porque dice que pondría en peligro a aquellas mujeres que hacen testimonio sobre la realidad política nacional, y así hay una lista, que ya empieza a ser larga, de obras cinematográficas hechas en Venezuela que no se ven porque, bueno, los cineastas no tienen dónde exhibirlas porque hay muchas salas de cine que se atemorizan porque piensan que pueden haber represalias hacia ellos y que le pueden cerrar la sala de cine por exhibir una película que les sea incómoda al régimen. Eso es parte del autoritarismo
que estamos viviendo en Venezuela y que lamentablemente impide que nosotros podamos ver libremente obras cinematográficas nacionales y que circule el material cinematográfico y que los venezolanos seamos los que podamos decidir qué ver y qué no ver. Eso es muy lamentable lo que está pasando. Bernardo, te agradecemos vivamente que nos hayas regalado estos minutos y que nos hayas paseado por la realidad de los estrenos y del trabajo hermoso de los cineastas para que siga fluyendo la idea y sigan fluyendo los argumentos, los planteamientos en el debate cultural venezolano, y también la dura realidad que hay que combatir del tema de la censura. Un gran abrazo, Bernardo. Bueno, Chugo, feliz fin de semana y seguimos hablando de buen cine y el cine venezolano en próximos programas. Un abrazo. Era Bernardo Rotundo, el periodista Bernardo Rotundo, presidente, creador del Circuito Gran Cine. Yo sé que parece un chiste. Yo sé que los venezolanos hacemos de cualquier cosa un chiste. Y es muy grande la tentación de hacer de esto un cuento, un corrillo, ¿no? Pero es muy grave. Resulta que un joven venezolano, ¿no? Seguramente como tantos jóvenes venezolanos, hartos de echar siempre el mismo cuento, hartos de las películas de malandros y no sé qué cosa y tal y cual, decide incursionar en otra narrativa, en otro discurso, en otro género, y hace la primera película venezolana de terror sobre el tema de los zombies. ¿Qué ocurre? Bueno, que en Venezuela hay un virus, una situación, una infección, y esa infección convierte a una buena cantidad de venezolanos en zombies, en sujetos que no son dueños de su voluntad, en sujetos además que se expresan de manera violenta y que agreden a su prójimo en vez de razonar. Chico, no me lo vas a creer. Y el gobierno se siente aludido. El chavismo se siente aludido y dice, se están metiendo con nosotros. ¿Por qué será, vale? ¿Por qué será? ¿Será que están pensando, por ejemplo, en esos venezolanos que ellos han obligado a ser siervos socioeconómicos, a vivir dependiendo de la migaja que ellos le den y que no tienen tiempo para pensar, que no tienen tiempo para vivir, sino para estar haciendo colas o para estar esperando, incluso en horas de la madrugada, que llegue o no llegue la horrenda caja del CLAP? ¿Estarán pensando en eso? ¿Estarán pensando en la manera brutal como sus colectivos agreden como zombies a aquel venezolano que no piense como ellos? ¿Será que por esa razón vieron la película sobre zombies y dijeron, se están metiendo con el chavismo? ¿Será eso, vale? Bueno, sea lo que sea, y repito, chistes aparte, es una cosa inadmisible. Eso se llama censura. Censura, y la censura es una agresión contra los derechos constitucionales venezolanos y contra el derecho humano a la libre expresión del pensamiento y a la libre creación. De eso y de mucho más nos hablaba Bernardo Rotundo en esta entrevista que nos acaba de conceder. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad. La fuerza es la unión. Solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR. El Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral.
comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Ahora más que nunca, ¡fuerza, Venezuela! Porque la fuerza es la unión. Chua Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. A la Fuerza es la Unión con el tiempo justo para hacer dos precisiones. En primer lugar, ayer tuvimos algún cruce de información cuando entrevistamos a Heider Morales, el subdirector del diario Panorama, y al también periodista Lenín Danieri. No había, al parecer, información clara sobre si iba a haber o no ayer en Maracaibo una marcha convocada por la oposición, y en efecto tenía razón el periodista Heider Morales, repito, el subdirector del diario Panorama. No hubo marcha ayer opositora en Maracaibo. Solo se realizó la concentración en solidaridad con el Zulia acá en la ciudad de Caracas. Así que aquella concentración de la que llegó a hablar en alguna oportunidad no solamente Guaidó, sino otros dirigentes de la oposición, decían el 24, el Zulia relampaguea, etcétera. Bueno, no se dio, pues. Y en todo caso es comprensible las razones por el extremo deterioro de la ciudad, las condiciones de represión y sobre todo lo que aquí nos explicó también el periodista Lenín Danieri, los maravinos están prácticamente sobreviviendo. Más que luchar contra la represión, están luchando contra el hambre, están luchando contra la falta de electricidad, están luchando contra la falta de gasolina, están literalmente en sobrevivencia más que en resistencia. En una condición como esa era ciertamente muy difícil hacer una concentración de masas en esa ciudad. Sin embargo, sí hubo una manifestación ayer en Maracaibo y la encabezó el señor Diosdado Cabello junto con la persona que usurpa la gobernación de ese estado, el señor Omar Prieto. Yo no sé qué estaban celebrando. Lo que sí sé es que en horas de la tarde, ese mismo 24 de octubre, recuerden, ayer se cumplió un nuevo aniversario del natalicio de Rafael Urdaneta y ese en consecuencia el 24 de octubre, el Día de la Zulianidad. Bueno, ayer, Día de la Zulianidad, se desprendió un ascensor del piso 9 del Hospital Universitario de Maracaibo con saldo mortal. La paciente que iba en ese ascensor, una dama venezolana de 27 años de edad, falleció. Las dos personas que también estaban en el ascensor, la madre de la paciente y el ascensorista, están en estado delicado, sometidos a intervenciones quirúrgicas. Eso ocurre en la misma ciudad y en el mismo día en que Omar Prieto y Diosdado Cabello estaban desfilando, orgullosos de cómo han convertido a Maracaibo en una ex ciudad. Esto es ciertamente lamentable y es un símbolo terrible de cómo la realidad se impone por encima de los discursos políticos, de la demagogia gobiernera, y revela toda la crudeza de la crisis. También quiero en estos minutos finales del programa hacer una precisión, porque ayer alguien se permitió en las redes sociales decir, pero ¿qué riñones tiene Chua Torrealba? ¿Cómo se pone a decir que hay que hacer un acuerdo para resolver el tema de la electricidad en Maracaibo, si eso está en manos del gobierno y colaboracionista y bla, bla, bla? Ustedes saben el poco de necedades que suelen decir quienes utilizan las redes sociales para descalificar en lugar de utilizarlas para comunicar y para enriquecer. De todas maneras, yo voy a minorar la ignorancia de quien hizo ese comentario y les explico, les cuento, más bien les refresco la memoria. La sociedad civil venezolana, tanto en Caracas como en Maracaibo, han estado trabajando intensamente, buscando soluciones al tema de la crisis eléctrica en varias ciudades del país.
¿Por qué? Porque esta es la hora de buscar soluciones, no de buscar culpables. Los culpables ya sabemos quiénes son. Hay un régimen que tiene 20 años destruyendo el país. Así que eso está claro. El tema no es buscar culpables porque ya todos sabemos quiénes son. Ahora hay que buscar soluciones y soluciones urgentes. No me vengan a decir, bueno, sí, cuando logremos el cese de la usurpación. Porque mientras logremos el cese de la usurpación, se van a seguir cayendo los ascensores en los hospitales de Maracaibo y del resto del país. Y van a seguir muriendo los muchachitos de hambre, de inanición. Ya tenemos en Venezuela lo que se llama hambre intrauterina. Es decir, los niños nacen hambrientos, por el amor de Dios. Así que cuando se habla de construir soluciones, es construir soluciones ya, porque el dolor de los venezolanos no aguanta los tiempos de la burocracia o de la diplomacia. ¿Entiendes? Entonces, la sociedad civil venezolana, técnicos venezolanos, construyeron un conjunto de propuestas para lograr activar la generación termoeléctrica en un conjunto de ciudades, a saber, Maracaibo, San Cristóbal, Porlamar y parte del estado Miranda. Y eso no son solamente cálculos o propuestas en el aire, no, eso tiene incluso soporte financiero, porque hay la posibilidad de financiamiento internacional para ello, pero para que se produzca ese apoyo técnico y financiero internacional es necesario que el régimen de Maduro lo solicite y que la Asamblea Nacional, presidida por Guaidó, lo apruebe. Eso está planteado en esos términos. Por eso nosotros dijimos ayer y reiteramos hoy, qué bueno que hagan marchas en el Zulia los chavistas, qué bueno que hagan concentraciones por el Zulia los opositores aquí en Caracas, pero sería mucho mejor que cualquier comunicado, mejor que cualquier pancarta, mejor que cualquier flyer en internet, mucho mejor sería que se pusieran de acuerdo sencillamente y que vinieran y firmaran los acuerdos y convenios que permitieran efectivamente recuperar la capacidad de generación termoeléctrica para paliar al menos el sufrimiento y el dolor de los zulianos, sí, y también del resto de los venezolanos. Eso fue lo que planteamos ayer, eso es lo que reiteramos hoy, porque la política es servicio. La política no es para lucirse, la política es para servir a los demás. Y en este momento, en el caso de Maracaibo en concreto, servir a esa ciudad es sacarla de esa crisis espantosa que sobre todo desde el punto de vista energético la tiene consumida, porque no hay electricidad, no hay gas, no hay energía eléctrica. Chicos, ¿qué quieren hacerle? ¿Tirarle una bomba? Bueno, lo están haciendo, lo están logrando. Ese es el planteamiento que hicimos ayer, repito, y a propósito del cual insistimos hoy. Muy buenos días, muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, feliz fin de semana, nos vemos el lunes. Trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora, Jaime Nestares, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chúo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión.